Richie y sus opiniones idiotas, yeah. A estas alturas del partido es prácticamente innecesario ponerse a hablar una vez más de lo que pasó con el presunto paraco, genocida, motosierra 6402, narcotraficante declarado por el propio gobierno gringo, corrupto, ampón, matarife, secuaz del cartel de Sinaloa, autorizador de cientos de licencias para aviones de narcotraficantes, acusado por narcos de ser uno de los hombres más peligrosos del país, aliado del cartel de Medellín, Álvaro Uribe Vélez. Si quieren pueden ver uno de los cientos de videos que hay en YouTube sobre ese tema. Aquí solo les voy a mostrar un resumen muy cortico. ¿Listos? Ahí va. Primero, Gustavo Petro y Iván Cepeda investigaron y denunciaron los vínculos de Álvaro Uribe con grupos paramilitares basándose en testimonios y documentos reales. Segundo, Uribe denunció penalmente a Iván Cepeda en 2014 por supuesta manipulación de testigos, acusándolo de fabricar las pruebas sobre sus nexos paramilitares. Tercero, en 2018 la Corte Suprema absolvió a Iván Cepeda, lo declaró inocente y archivó la denuncia de Uribe, encontrando que Cepeda actuó dentro de su función como congresista y que los testimonios contra Uribe tenían serio respaldo. Cuarto, la Corte Suprema inició investigación contra Uribe en 2018 por posible soborno y fraude procesal, al encontrar indicios de que intentó manipular testigos en su contra durante su propia denuncia contra Cepeda. Quinto, cuando Uribe se dio cuenta que la Corte Suprema lo iba a clavar, inmediatamente renunció a su curul en el Senado para correr debajo de las naguas de Lampón Barbosa y que éste lo librara del problema. Sexto, revelaciones de 2020 mostraron conversaciones de Uribe con el abogado Diego Cadena donde planeaban comprar testimonios favorables y desacreditar testigos en su contra. Séptimo, bajo la fiscalía de Francisco Barbosa hubo intentos de preclusión, es decir, cerrar la investigación sin resolver el fondo del asunto, pero la Corte Suprema se negó y mantuvo el caso abierto debido a las pruebas contundentes en contra del paraco Uribe. Octavo, en julio de 2024, un tribunal de Bogotá condenó a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en procuración y fraude procesal y por liderar la estrategia de manipulación de testigos junto a Diego Cadena. Entonces, una vez leído todo esto, atentos a esta frase que voy a decir, colombianos. Después de décadas de impunidad del criminal Álvaro Uribe Vélez, por fin se hizo al menos un poco de justicia. Desde este momento, queridos colombianos, le podemos decir tranquilamente a Álvaro Uribe Vélez que es un ampón, un criminal y un delincuente condenado. Fue hallado culpable de fraude procesal y manipulación de testigos. Esto es lo menos grave de lo que se le puede acusar a este presunto paraco, genocida, ordenador de masacres y narcotraficante, pero algo es algo después de más de 10 años de impunidad de este criminal. Esto es muy importante. Después de décadas de estos uriburros negacionistas defendiendo a ese criminal condenado, se demuestra que nosotros teníamos la razón y ellos no. Se demuestra que el criminal condenado Álvaro Uribe sí tenía que ver con grupos paramilitares. Se demuestra que en la finca Guacharacas, propiedad del criminal condenado Álvaro Uribe, sí se llevaban a cabo operaciones criminales. Se demuestra que el criminal condenado Álvaro Uribe sí sobornaba y manipulaba a exparamilitares para que cambiaran la versión de sus relatos ya que lo involucraban directamente. Se demuestra que el criminal condenado sí está involucrado directamente en masacres de civiles y campesinos. Ya no queda el más mínimo manto de duda. Se demuestra, señoras y señores, que el criminal condenado Álvaro Uribe Vélez sí le tiene miedo a sus profundos vínculos con el narcotráfico y los paramilitares en Colombia. Todas las mentiras de todos estos corruptos presuntos paramilitares quedaron al descubierto. Ya no hay más de dónde defender a ese ampón. Le llegó la justicia a Álvaro Uribe Vélez, el peor criminal que ha parido Colombia. Y esto nos lleva a la desesperación de todos estos criminales, porque de verdad están desesperados con la condena de su dios paramilitar narcotraficante Álvaro Uribe, declarado directamente por los gringos como el narcotraficante 82. A continuación vamos a mencionar algunas de las más importantes, porque esto que está sucediendo, mis queridos agüevaos, es extremadamente grave y peligroso. Estos criminales están desbordados, regando desinformación, acusaciones falsas y calumnias, buscando que la gente se rebote
y causando un desorden que les permita seguir delinquiendo a sus anchas como lo llevan haciendo durante años. Y es que una vez más lo que vamos a mostrar es muy peligroso. Lo que vamos a mostrar demuestra la desesperación de estos zampones de la narcoparacoderecha colombiana, tratando de desprestigiar a punta de mentiras y desinformación el gobierno actual porque no les quedó de otra. 3 años inventando chismes y no les salió ni uno. Entonces ahora, a un año de las nuevas elecciones y viendo cómo se desploman en las encuestas sin importar cuántos tiros en la maceta se metan, lo único que les queda es seguir inventando aún más chismes. Qué patética la situación. Arrancamos con el ampón Álvaro Leiva amangualado con la ampona Vicky Dávila, que les encontraron un audio cometiendo sedición. Inmediatamente la presunta paraca Géneco se bajó del bus como la cobarde que es, de la misma manera que se bajó del bus cuando la llamaron a indagatoria para que dijera de dónde había sacado todos los chismes que rebuznaba en Twitter. 3 doritos después, el asqueroso ese de Leiva escondido en el exterior retractándose de la burrada que había dicho y todo el mundo descubriendo que la rabia era porque no le habían nombrado al hijito en algún cargo público. Por una solicitud de rectificación pública que le exigió el presidente Petro, el ex canciller que había anunciado a congresistas estadounidenses que contaba con grupos armados y no armados para derrocar al presidente Petro en no más de 20 días. Hoy tuvo que retractarse. Después tenemos las peligrosas declaraciones de Daniel Coronel. Resulta que no contentos con toda la clavada del Paraco Uribe, ahora el ampón ese del Diego Cadena, el mediocre de los sobornos a Monsalve en nombre de Uribe, ya lo pillaron ofreciendo dinero al narcochofer de la UNP para que diga que todo ese perico que estaba cargando en la camioneta era de Iván Cepeda y de Miguel del Río. Hay una campaña para evitar que se conozcan y se difundan las reales circunstancias del juicio a Álvaro Uribe y a Diego Cadena. Hay evidencias a través de chats que Diego Cadena, conocido como el Abogánster, está tratando de que Manuel Castañeda, el llamado narcochofer, el hombre que capturaron mientras llevaba un cargamento de droga en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección de la UNP, está tratando de perseguir a ese hombre para que involucre en operaciones de narcotráfico al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río, que han tenido pues un papel muy destacado en los juicios al expresidente Álvaro Uribe y al abogado Diego Cadena. Hace unas semanas, socios y empleados de uno de los clubes sociales más exclusivos de Colombia estaba departiendo en una mesa Diego Cadena, autodenominado el Abogánster, cuyo juicio por soborno de testigos y fraude procesal terminó el viernes y está pendiente de fallo para agosto. Su interlocutor era Manuel Castañeda, conocido con el alias del narcochofer, capturado cuando manejaba un carro de la Unidad Nacional de Protección UNP con más de 120 kilos de cocaína. Los dos están libres. El Abogánster Cadena, que pasó por corta y cómoda detención domiciliaria, viaja por el mundo y se vanagloria de sus lujos. Y el narcochofer Castañeda salió de la cárcel cuando logró un principio de oportunidad gracias a la gestión de su abogado, Miguel Ángel del Río, a cambio de entregar información sobre corrupción en la UNP. Y uno se pregunta, ¿qué podía juntar a los dos hombres? La respuesta es parte de una indagación iniciada por la Fiscalía hace unos días y apunta a un plan para involucrar falsamente en operaciones de narcotráfico al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río. Como ustedes lo saben, han tenido un notable papel en los juicios al expresidente Álvaro Uribe y a Diego Cadena. Cadena ha tratado de convencer al narcochofer de declarar contra el senador Cepeda y el abogado del Río a cambio de protección y beneficios económicos en Estados Unidos. Diego Cadena alardea permanentemente sobre sus relaciones con agentes de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones FBI. Una de esas pruebas es esta fotografía. Participan en esta conversación simultánea él con 4 personas. Cadena es grabado mientras le ofrece beneficios a un potencial testigo a cambio de su declaración. En una habla de un rubro económico y de la protección de las agencias federales de Estados Unidos. Las cosas se iban poniendo tan claras que el narcochofer ya no llama a Cadena hermano, como en las comunicaciones anteriores, sino jefe. Porque me dijo que lo iban a llamar, me dijo el puertorriqueño. Entonces, nada, Manuel, vamos para adelante, hermano, con toda. Créame, hermano, que usted tiene el mejor apoyo que pueda tener del mundo entero cuando está del lado de esos manes, lo digo por experiencia. ¿Oyó? No, yo sé, pues Dios permita todo salga bien. Sí, no, pues que ya hay mucha cosa, mucha evidencia, mucha cosa que está adelantada ya. Sí, me dijo, también me explicó el tema económico, me dijo usted va a tener un rubro económico para sus movimientos, para sus cosas. No me habló de cifras ni nada, pero pues yo tampoco le pregunté nada, me dijo simplemente. Y
Lo importante es que capitalicen eso para que usted esté blindado y esos manes lo protejan. Sí. El lado de esos manes, hermano, no lo tocan, ¿no? No lo toca. Pero pueden seguir inventando todo lo que quieran, uriburros. Pueden seguir pagando encuestas a mansalva y sacando a marchar octogenarios a punta de mentiras de que Venezuela y Maduro y castrochavismo y dólar a 10.000 y que les van a expropiar la tarjeta Codensa y cuanta cacorrada. Ya nadie les cree. Vayan y miren la entrevista del amponcito sicario digital Julio Sánchez al empresario y columnista Sebastián Sanín, donde cuenta cómo los jóvenes no le creen a estos narcotraficantes paramilitares de la derecha. Creen que están ganando a punta de trinos, pero en realidad la gente joven, que ya no le come cuento a otros sicarios digitales como Vicky Dávila, Pollo Triste Vélez y el narco primer cuñado de la nación, se está enterando de la verdad con cifras, con datos reales y comprobables y de informadores independientes sin sesgos ni fines económicos. Cali, 1 de agosto, las 10:30 p.m. Retumba Bogotá, Uribe culpable, Uribe culpable. El Pasquín esa semana, como buen medio de desinformación paraco y criminal que es, sacó un artículo amenazador mostrando la ubicación exacta de la familia de la jueza Sandra Heredia, encargada de la condena del criminal Álvaro Uribe, obviamente incitando a los paracos asesinos a que tomaran represalias. El sicario digital, politicucho desempleado Juan Lozano, sacó una disque carta abierta a la juez de Álvaro Uribe, donde chillaba como perra y decía que al paraco Uribe había que dejarlo libre solo porque era Uribe. Ya de verdad hasta vergüenza ajena dan, y hasta ese mediocre barrigón que se disfraza de viejita y cuenta chistes malos salió amenazando en redes sociales. Increíble esta vaina. Y ahí no paran. El par de minimis del criminal condenado Álvaro Uribe también andan llorando y amenazando como perras por todo lado, y diciendo que la jueza es guerrillera y que Cepeda se debe entregar a la justicia y que el régimen dictatorial de Petro y un poconón de huevonadas. De verdad que se les ve la desesperación, y dizque andan diciendo que se extraditen a los facilitadores del narcotráfico en Colombia. Yo les diría que deberían cuidarse porque de pronto en medio de esas peticiones les extraditan al papá por dar cientos de licencias aéreas a aviones de narcotraficantes. Por último tenemos al más irrisorio de todos, o mejor dicho, a la más irrisoria de todas, la ladroncita metrosexual Abelobarda de la Espriella. Esta locota que cada vez se tiene que esforzar más para esconder que se la pasa dándose picos con la Jopo Loco, salió en Radio Nacional diciendo que iba a destripar a todos los colombianos con ideología de izquierda. Esto no va a quedar así. Esta brisa vuelve. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical. A esa plaga hay que erradicarla, así de sencillo, y en mí encontrarán el peor enemigo posible. 9:02 minutos es la voz de Abelardo. Obviamente tenía que ser en la emisorucha del sicario digital, politicucho desempleado Juan Lozano. Los invito a que reflexionemos una vez más en lo que acabo de decir. Este ampón metrosexual sale en Radio Nacional amenazando de muerte a más de 11 millones de colombianos y no pasa nada. No hay denuncias, no hay consecuencias, no hay repercusiones a lo que dijo este sociópata asesino en potencia. Amenaza de muerte a millones de personas y todo normal. Una cosa sí voy a decir, este ampón metrosexual corrupto sociópata asesino de animales no es más que un cobarde que se siente muy valiente detrás de sus escoltas y sus paramilitares. ¿Alguien ha visto a este abogaducho cobarde de poca monta ganar un caso alguna vez? Entonces ahí lo tienen. Estos zampones están enardecidos porque les metieron al Mesías a la cárcel. Esto realmente es de preocuparse porque se despertaron los paracos y de aquí en adelante lo que van a hacer es seguir diciendo mentiras, seguir desinformando, seguir realizando atentados violentos para echarle la culpa al gobierno y amenazando por todo lado a la
las personas que tengan ideología de izquierda. Entonces es hora de que nos pongamos las pilas y abramos bien los ojos, porque lo que se viene es duro con todos estos criminales asesinos sueltos por ahí. Antes de irme les dejo el último dato. Fuentes muy confiables me habían contado que la presunta narcosenadora de los traquetos marimberos del Cauca andaba muy asustada y preocupada buscando apoyo del Pasquín Semana porque se puso a decirle guerrillera a la tal Deyanira Gómez Esa, la esposa del Monsalve, en el proceso en contra del Paraco Uribe, donde salió condenado a 12 años de prisión por manipulación de testigos y fraude procesal. Resulta que la Deyanira Esa, a través de su abogado Miguel del Río, la denunció por difamación al decirle guerrillera y otro poco de vainas. Entonces ahora, con la culpabilidad de Uribe y ahora que se demuestran todas las mentiras que dijeron los de su defensa durante el juicio, pues se le creció el enano a la imbécil esa. Ahora anda aún más asustada porque le van a pegar una clavada de 3 pisos por andar difamando. A través de su cuenta de Twitter, el abogado Miguel Ángel del Río confirmó que radicó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, luego de que la parlamentaria señalara como colaboradora de las FARC a Deyanira Gómez, testigo en el caso de Álvaro Uribe. Esto fue lo que dijo la congresista tras la declaración de la mujer en el juicio. Deyanira tiene un historial de vínculos criminales. Cabe concluir que su vida ha estado siempre agitada por la cercanía del crimen. Estuvo casada y tuvo un hijo con un jefe medio de las FARC en el Frente 21, condenado y sobrino de Pedro Nel, segundo cabecilla de las FARC. Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, contó en el juicio contra Álvaro Uribe cómo grabaron al abogado Diego Cadena con un reloj espía. No, pero espere, este sí es el último dato que les doy antes de irme. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Entonces recuerden que el Paraco Uribe fue el que nos dio permiso para decirle paramilitar. Antes de terminar, no olviden que todo lo que dije en este video es presuntamente, para que no estén llorando. Nos vemos a la próxima.